Odisea, en los libros de historia que se refieren a la Edad Media, al siglo XI, al siglo XII, años 1000, 1100, hay un tema clásico que lleva el título La querella de las investiduras. Era la pelea, el conflicto, que duró muchísimo tiempo, entre el Papa y el emperador, diríamos el emperador alemán del Sacro Imperio Romano Germánico, que discutían, entraban en conflicto para ver quién era el que tenía la verdadera autoridad para designar obispos y para designar abades, en una época en la que muchos abades, es decir, jefes de monasterios, tenían un poder extraordinario, sobre todo también un poder económico, por las enormes extensiones de tierra que tenían asignadas esos monasterios, eran como señores feudales. Y había una pelea entre esos dos poderes, que era una pelea en realidad entre dos legitimidades. ¿Quién era la autoridad legítima para designar al obispo o designar al abad? Muy degradado ese título, ese eslogan, podríamos aplicarlo hoy en la Argentina de una manera profana, laica, referida a un conflicto que está lleno de opacidades, una querella de las investiduras entre el jefe del Estado real, Javier Milei, y el jefe de una especie de Estado dentro del Estado. Ese Estado dentro del Estado se llama fútbol, se llama Asociación del Fútbol Argentino. Claudio Tapia, Chiqui Tapia, que llega allí también por una derivación, en alguna medida, del poder político que encarnó siempre su ex suegro, Hugo Moyano. En un momento en que la política está impugnada, no en la Argentina solamente, en el mundo, donde los políticos están sospechados, donde los políticos tienen enormes dificultades para representar, cuando uno mira el fenómeno del fútbol, en la Argentina eminentemente, pero también en otros países, cuando uno ve los campeonatos mundiales, advierte que en gran medida la identidad colectiva, la pasión de los grupos humanos, encarna más hoy en los partidos de fútbol, en las divisas del fútbol, en los clubes, en esas pertenencias, que en la pertenencia a un partido político. Por eso la corrupción en la AFA mueve los sentimientos que mueve, moviliza a la opinión pública como la moviliza. Muchos creen, no, en realidad todo este tema de la AFA es una cortina de humo para ocultar otras cosas, para ocultar el problema productivo, para ocultar que están cerrando empresas, problemas de empleo. No, hay algo genuino ahí. Se mueve una pasión genuina que es una pasión colectiva frente a la ausencia de otras pasiones colectivas. Dos identidades en conflicto. Milei entiende bien el tema. Milei es un experto con una enorme sensibilidad para manejar cuestiones de la opinión pública y adoptó esta bandera. Cuando recibió al canciller israelí la semana pasada, en las fotos, totalmente preparada, estaba la reunión con el canciller, con el embajador de Israel, etcétera, acá en Buenos Aires, y atrás un escritorio con un sillón, diríamos el sillón de Rivadavia, y una camiseta de Estudiantes de La Plata, diciendo yo soy eso, soy ese lado de la pelea. Es la pelea de Verón contra Tapia, con la excusa de la copa de escritorio que le dieron a Rosario Central, pero en realidad una pelea por el poder, por la concepción en la administración del fútbol, por la forma de organización de los clubes, sociedades anónimas o entidades sin fines de lucro, etc. Milei está metido en esa pelea. Es una pelea que se traslada de
del conflicto por la administración del fútbol también al terreno penal, como sabemos. Y ese camino que va desde la institucionalidad del fútbol a una dimensión mucho más sórdida que tiene que ver con el drama penal, con el delito, se llama esa avenida Surfinanzas. La financiera de Ariel Vallejo, de la que se viene hablando hace ya semanas. En la superficie pareciera que el negocio menos contaminado de Surfinanzas es descontar cheques a los clubes y ejercer algún tipo de dominio sobre el sector del fútbol en combinación con quienes manejan las finanzas de la AFA. Y ahí hay una figura principal, Pablo Tobillino. Es una investigación que está impulsada por ARCA, la antigua AFIP, dentro de ARCA por la DGI, que lidera Andrés Vázquez, y a nadie se le escapa que esa investigación le interesa muchísimo a Milei, es un instrumento de Milei en su conflicto por el dominio del fútbol y de la organización del fútbol con Tapia. Los que están cerca de esa investigación se hacen esta pregunta, que es una pregunta muy inquietante. ¿Es solo dinero del fútbol el que se está moviendo? ¿O hay dinero de otras fuentes? Por los volúmenes que se moverían en Surfinanzas, están los que sospechan que hay dinero del juego clandestino, después vamos a ver por qué, dónde está el nexo, o dinero narco, en un país donde las mafias de este tipo son cada vez más frecuentes en la información periodística. La mafia del fentanilo, la mafia de la venta de medicamentos al Estado para las personas con capacidades diferentes, la mafia asesina de un triple crimen de 3 chicas que viven en una situación económica de familias desamparadas. Ahora esta otra mafia, la mafia financiera que movería dinero del crimen organizado. ¿Dónde? En el conurbano bonaerense. Esta noche tenemos el gusto de tener en el programa a Esteban Bullrich, que con Enrique Morad y Jorge Colina escribió un libro inspirado en la campaña que Esteban Bullrich hizo como candidato a senador en el año 2017 sobre el problema de la provincia de Buenos Aires, sobre el problema del conurbano bonaerense, si hay alguna forma administrativa, en principio, de organizar la provincia de otra manera, de una manera, vamos a poner esta palabra, manejable. Es una pregunta que la política se hace desde comienzos del siglo XX, si no hay que dividir la provincia de Buenos Aires, si en su dimensión actual es controlable, es gestionable. Pero después vamos a hablar con ellos de esto, que también toca esta cuestión del delito que se expande, de los crímenes complejos. Por otra vía, Daniel Vilota nos va a hablar de lo mismo en el programa, que es un estallido de violencia en el conurbano que se está cursando en este momento. Volvemos a Surfinanzas, con Surfinanzas a la AFA, la investigación que sigue adelante la DGI que reporta políticamente al mago del Kremlin, a Santiago Caputo, que sigue teniendo un poder enorme ahí. Un poder que está perdiendo en otras áreas del Estado, por ejemplo en la CIDE. Es un secreto a voces dentro del gobierno que es Sergio Neifer, el jefe de la CIDE, que fue puesto por Caputo al frente del organismo de inteligencia. Hoy ya no reporta más a Santiago Caputo, prefiere reportar a Karina Milei. Probablemente no directamente a ella, sino por delegación a Lule Menem. Un cambio importante dentro del esquema de poder del Estado, de todos los cambios que estamos viendo desde que Milei ganó las elecciones de manera tan contundente en octubre. Dicho sea de paso, nota al pie de página,
en la reorganización presupuestaria que acaba de disponer el gobierno con un DNU, la CIDE recibe 26.000 millones de pesos, 26.000 millones de pesos adicionales en su presupuesto. Todo el tema AFA toca la política en distintos planos, en distintas capas. Vallejo, Ariel Vallejo, el dueño de Surfinanzas, nace en los negocios, en el conurbano, como decíamos, en Adrogué. Se lo vincula a la clase política del sur del conurbano y a una persona en particular, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, cuyo reino es el juego desde hace muchísimos años. Es el heredero de todo un esquema político vinculado al juego en la provincia de Buenos Aires que conecta con Duhalde, con Jorge Rossi. Hay una relación, además, entre ese dinero que se mueve en Surfinanzas con otros políticos, pero ya no por el juego. De esto habló Pancho Olivera varias veces. Hablamos el lunes pasado. Las maniobras que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández para obtener dólares oficiales de baja cotización, baratos, del Banco Central, simulando operaciones de comercio exterior y venderlos en el mercado en el dólar blue. Y hacer una fenomenal diferencia en el medio que enriqueció a mucha gente. También a Vallejo. Hay otra dimensión por la cual la política está tocada por el tema de la AFA, de Surfinanzas, de todo este mundo de arbitrariedades y opacidad. El SEAMSE, nada menos que, parece una metáfora, ¿no? El negocio de la basura. Ya lo mostramos el lunes pasado. Tapia preside el SEAMSE, es funcionario público. A ver si queda claro. Antes había sido puesto en el SEAMSE, que administra todo el negocio de la basura del área metropolitana, Capital Federal y conurbano, por Macri, en la época en que en ese negocio reinaba Diego Santilli, como ministro de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires se negó a renovarle el mandato, entre otras cosas por los conflictos entre Macri, Tapia, Macri y Moyano, etc. Tapia logra volver, ya no como vicepresidente del SEAMSE, como presidente de la mano de Kicillof. Kicillof, Insaurralde, ex jefe de gabinete de Kicillof, tiene todo que ver este entramado con la condición de empleado público, de servidor público, vamos a decirlo así, de funcionario público, por parte de Tapia. ¿Cuánto tiene que ver Moyano en todo esto? Tobillino, el encargado de finanzas de la AFA, salpicado en todo esto. Pablo Tobillino, íntimo de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, íntimo de Massa. Sigue habiendo un cruce entre política, fútbol y negocios, que es un cruce macro, pero que se reproduce microscópicamente en muchísimos lugares del país y del conurbano bonaerense en los pequeños clubes de fútbol, muchos de ellos del ascenso, que son dominados por la política. Y ahí están las fuerzas de choque que usan los intendentes durante la semana y que los fines de semana prestan servicios de barras bravas. Y ahí todo lo que sabemos, crimen, droga, violencia. Es decir, todo esto contamina la política, además de contaminar al fútbol, como si fuera el mismo negocio. Ahora, estamos hablando de la AFA. No es cualquier federación de fútbol. Tapia no es el presidente de cualquier federación de fútbol. Es el presidente de la Federación de Fútbol de la selección argentina que ganó el último mundial, de figuras estelares del mundo del fútbol a nivel internacional. Tapia es una figura internacional, como lo fue Julio Grondona. Entonces, esto le pone una luminosidad al tema, le pone una cantidad de reflectores encima, inconvenientes para Tapia y para quienes lo rodean. Pero sobre todo por otro motivo, que es una novedad de los últimos tiempos, que va a ser muy evidente el año que viene.
el negocio del fútbol entró en el negocio del deporte de los Estados Unidos. La AFA abrió oficinas en Estados Unidos, en Miami. Entonces hay que preguntarse, mucha gente del deporte contesta que sí a esta pregunta, si no hay una lupa puesta desde los Estados Unidos en todo este negocio financiero. ¿Por qué es importante? Porque el año que viene se juega el Mundial en Estados Unidos y porque es muy probable que a nadie en el mundo del fútbol, inclusive que a nadie en las autoridades de Estados Unidos les interese que estalle un escándalo internacional antes del Mundial. Pero después del Mundial hay quienes presumen que las irregularidades, las desprolijidades, tan numerosas, tan graves, de todo tipo, pero sobre todo de tipo financiero, y esta vinculación con el submundo de los negocios ilegales, ha sido tan escandalosa dentro de la AFA que van a esperar las autoridades del fútbol, inclusive internacional, a que pase el Mundial del año que viene para que haya un acuerdo entre Trump, Milei e Infantino, el presidente de la FIFA, para intervenir la AFA. Algo ya había pasado similar con una comisión durante el gobierno de Macri. Hay una pregunta más. ¿Habrá sanciones de los Estados Unidos para dirigentes del fútbol argentino? Esta pregunta se la hacía hoy un experto en este tema. ¿Puede ser que le quiten después del Mundial el permiso para entrar en Estados Unidos, por ejemplo, a Tapia? ¿Por qué esta pregunta? Y porque cuando uno camina por la vereda de la sombra, pero se maneja con dólares y abre negocios en territorio americano, se expone al sistema judicial y de seguridad de los Estados Unidos y a ese tipo de sanciones. Hay que preguntarle a Horacio Cartes, el expresidente de Paraguay, líder del fútbol paraguayo y por esa vía de la Conmebol, que por negocios con contrabando de cigarrillos tiene prohibida él y su familia la entrada a los Estados Unidos. Un temor que tuvo también Otero, el rey del tabaco, aquí en la Argentina, que probablemente siga teniendo ese temor. ¿Por qué es importante también esta eventualidad de una sanción externa? Porque muy probablemente, después Pancho Olivera nos va a hablar de esto, Comodoro Pi duerma en el tema AFA. ¿Por qué? Porque cuando uno ve las autoridades de la AFA, cuando uno ve el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Ética, son todos jueces, jueces de la justicia estatal, del Poder Judicial. Es decir, desde la AFA han tomado el recaudo de complicar a Comodoro Pi, no es difícil de complicar Comodoro Pi en historias truculentas, para darse un sistema de seguridad que haga que los tribunales no avancen o que las causas no avancen en tribunales y duerman, como duermen eternamente las causas en muchos tribunales de Comodoro Pi, en el negocio del fútbol. Entonces, como vemos, todo lo que estamos advirtiendo en relación con los negocios de la AFA toca muchas dimensiones de la vida pública, inclusive judiciales. Y tocan un vínculo que se ha convertido en un vínculo importantísimo para la política argentina, para la política doméstica, que es el vínculo entre Milei y Trump. Entre otras cosas por lo que decíamos, por la expansión de la AFA hacia Estados Unidos y por el Mundial que se va a jugar el año que viene en ese país. La relación de Milei con Trump tiene dimensiones, como decíamos, muy importantes para la vida local. De hecho, el viernes que viene, es muy probable que se anuncie la letra concreta, la letra chica del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, este es un tema de mucha importancia. Es un tema técnico, es un tema probablemente aburrido, pero significa que en un momento en que muchos sectores productivos de la Argentina quieren estar expuestos a un problema recesivo, entre otras cosas, por el atraso cambiario, con perdón de la palabra correcta o tolerable a decir sería el dólar estable, para no nombrar una palabra o una fórmula que enfurece al gobierno.
muchos empresarios están preocupados por ese perfil del programa económico, que sería un perfil agresivo con el mundo productivo. Bueno, en ese momento, en una instancia como esa, se empiezan a acelerar procesos de apertura comercial. Esto es importante, ya lo dijimos varias veces, economistas ortodoxos, economistas que están alineados con la orientación general pro mercado del gobierno, economistas aperturistas que creen que hay que abrir la economía argentina en materia comercial, están inquietos porque estos procesos de apertura que tienen que ver con negociación de tratados de libre comercio se estén produciendo en un momento de atraso cambiario. Ya hablamos de este acuerdo muchas veces, vamos a seguir hablando, afecta al sector automotor, afecta al campo en distintas dimensiones, abre para los Estados Unidos el mercado de la carne, pero le impone un costo adicional al campo porque las grandes productoras que diseñan semillas alteradas científicamente por tecnología pretenden cobrar el royalty no solamente de esas semillas que venden, sino de los granos que se cosechan a partir de la siembra de esas semillas, y eso implica un costo especial para el campo, y centralmente la industria farmacéutica. Es una vieja polémica entre los laboratorios internacionales y los laboratorios locales, donde muchos de esos laboratorios se defienden de las acusaciones que hacen los internacionales y se defienden, centralmente el más acusado siempre es el EA de Hugo Sigman, diciendo nosotros todo lo que hacemos no viola la ley local y estamos amparados por la ley nacional. Más allá del tratado que se discute entre Estados Unidos y la Argentina, lo que importa es una cantidad de disposiciones de la ley local, resoluciones, leyes, etcétera, que protegen a la industria farmacéutica argentina y que los laboratorios internacionales quieren ver derogadas. Ahí está la verdadera pelea y veremos quién gana. Eso no está claro todavía. Afecta también a otros países el acuerdo que firme la Argentina, porque los mercados que ganen las empresas americanas por esa apertura lo pierden otras empresas presumiblemente extranjeras, empresas europeas, empresas brasileñas. Se están discutiendo otros acuerdos que también hablan de apertura. En los primeros 15 días de este mes se debería estar votando en el Consejo de Europa, los presidentes de los 27 países de Europa tendrían que estar votando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es otro acuerdo que también implica apertura de mercados. Están golpeando la puerta del Mercosur Emiratos Árabes, Japón, Canadá, para firmar sus propios tratados de libre comercio. Es decir, estamos en vísperas o al comienzo de un proceso de apertura comercial que tiene muy inquieto a un empresariado ya inquieto por las condiciones de un programa económico que, según ellos, grandes industrias argentinas, no tiene sensibilidad ante lo productivo. Esto con un sistema local muy gravoso para las empresas por cuestiones que tienen que ver con la legislación laboral y por cuestiones que tienen que ver con la carga impositiva. Dos políticas, dos dispositivos que sofocan la posibilidad de expansión de las empresas. Empresas afectadas por lo laboral, por la legislación laboral y por la legislación tributaria, ahora quedan expuestas ante la apertura comercial. No es el único tema de convergencia entre Milei y Trump. Hay un tema sobre la mesa muy importante. Cuando estuvo Milei en Naciones Unidas en septiembre y se encontró con el canciller de Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio le pidió el apoyo para una sola línea de acción de los Estados Unidos en su política exterior. Y tiene que ver con el conflicto con Venezuela. La pretensión del gobierno de Trump de que Maduro deje el poder. Y eso está ocurriendo en estas horas. Hay un despliegue militar enfocado hacia Venezuela
que no se vio en América Latina desde la crisis de los misiles en el año 1962, que fue la crisis que se desata cuando los Estados Unidos detectan que la Unión Soviética, plena Guerra Fría, había instalado misiles orientados hacia los Estados Unidos en Cuba. Bueno, eso implicó un despliegue de fuerzas por parte del gobierno de Kennedy que no tuvo una réplica hasta ahora con este despliegue de fuerzas de todo tipo sobre Venezuela y sobre el mar del Caribe, donde los Estados Unidos acaban de hundir 2 barcos. Hay todo un problema legal, inclusive que tiene preocupado el Pentágono, de navegantes acusados de ser narcos venezolanos en el Caribe. Es decir, estamos en vísperas de lo que podría ser una guerra. Una guerra que complica a muchos países. La Argentina está totalmente alineada con los Estados Unidos, pero Brasil, ¿cuál sería la reacción de Brasil en ese escenario? Ya Lula en su reunión con Trump planteó, no nos gusta esto. Como no nos gustaba, recuerda Lula, que Venezuela quisiera atacar Guyana por un conflicto de límites de la zona del Esequibo. No queremos violencia en la región. Lo dice Brasil, que se siente el líder natural de la región y que tiene frontera con Venezuela. Es decir, no es gratis para Brasil la eventualidad de una guerra o de un ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, porque las Fuerzas Armadas brasileñas van a tener que decir algo. Y el gobierno, obviamente, va a tener que decirle algo a las Fuerzas Armadas brasileñas. Es decir, estamos ante un momento crucial para la región, con versiones. Hoy en Miami Herald publica una, replica también una versión del New York Times, de que hay negociaciones con Maduro para que Maduro deje el poder con su familia, puede irse a un lugar seguro e inicie el chavismo en Venezuela, una transición hacia la democracia. La oposición tiene poco que decir aparentemente sobre esto en la Argentina, porque la oposición, sobre todo el peronismo, está afónica. Está afónica por una gran derrota electoral, está afónica por un pésimo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, está afónica porque tiene a muchos de sus líderes principales sentados en el banquillo de los acusados, enfrentando causas muy complicadas, como la causa de los cuadernos. Uno de los líderes más importantes de esa oposición, uno de los líderes del kirchnerismo, después de Cristina Kirchner, el más relevante, Axel Kicillof, acosado en la legislatura bonaerense porque no puede conseguir autorización para el endeudamiento de la provincia. ¿Cuál es la viabilidad fiscal de la provincia de Buenos Aires? Pregunta que nos estamos formulando todo el tiempo a lo largo de los últimos años de la historia del país. Pregunta que vamos a trasladarles a Esteban Bullrich, a Enrique Morad, a Jorge Colina cuando hablemos de la provincia de Buenos Aires en unos minutos. Es decir, un peronismo muy acorralado, con una causa, la causa de los cuadernos, donde los mismos defensores de los acusados aceptaron que todo el escrito de elevación a juicio se lea durante las audiencias, con lo cual estamos martes, jueves, todo el periodismo registrando un anecdotario muy poco edificante de todo lo que fue la corrupción de esa, que aparece a través de esa causa investigada por Diego Cabot y su equipo en el diario La Nación. Y la expectativa, cada vez más brumosa, de que hubiera una negociación con el kirchnerismo para cubrir la Corte. Y una orden de Milei y de su hermana Karina Milei, no negociamos nada ahora, la negociación va toda para el mes de marzo. Igual que en la provincia de Buenos Aires, donde también hay que cubrir vacantes de la Corte, 4. Marzo. ¿Por qué? Y porque el gobierno espera para el mes de marzo, cuando ya esté clara el mapa parlamentario, capturar voluntades del peronismo quebrando los bloques dominados por el kirchnerismo, tanto en el Congreso de la Nación como en la provincia de Buenos Aires. Dentro de todo este panorama
circulan nombres como candidatos a la corte. Y aparece el nombre de un candidato que también lo fue en la horneada anterior, cuando se propuso a el juez Lijo, Ariel Lijo, que finalmente fue rechazado. Miguel Licht es un funcionario importante porque es el presidente del Tribunal Fiscal de la Argentina, por donde pasan las cuestiones tributarias. Muy bien, Licht hoy es la comidilla de todo el mundo del derecho por estos tuits que vamos a mostrar. Dice Miguel Natán Licht, un abogado, hay que decir, muy inteligente, muy perspicaz, un poco distraído como vamos a ver ahora. Llueve, dice, y mientras la ciudad se repliega bajo los paraguas, conviene recordar que hay momentos en que la tormenta empuja a abrir un libro. Por eso cuando llueve, no hay mejor gesto de libertad que leer. Y si además ese libro es gratis, la invitación se vuelve casi un acto de justicia poética. Así que mientras el agua golpea los vidrios, te propongo entrar al enlace que está abajo y descargar el libro. No hay algoritmos ocultos, no hay muros de pago, no hay suscripciones de anzuelo. Es un regalo que le hace Licht a quienes quieran leer su libro, Tratado de Interpretación Constitucional, aportes de la halajá en la interpretación jurídica. Es decir, aportes de la tradición judía del Talmud y de la interpretación del Talmud para la interpretación constitucional. Interesantísimo este aporte de Licht, que es promovido por muchos abogados para que ocupe un lugar en la corte. Aparece un invitado a leer que le tomó la invitación, dijo, voy a leer el libro, Ricardo Ramírez Calvo, y dice, revisando el listado de citas de un libro sobre interpretación jurídica, habla del de Licht, y sin profundizar demasiado, noto que está lleno de libros y artículos inventados, que no conocen ni sus autores. Esto ya supera la chantada. Es un libro de ficción o escribe con la luz, auf Deutsch, apagada. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra, porque habla en alemán, porque en alemán Licht es luz, por eso la luz apagada. Está hablando de que Licht en su libro cita libros que no existen y que sus autores desconocen. Lo curioso es que uno de los autores de un libro inexistente al que Licht le atribuye un libro que no escribió, que no existe, es nada menos que Carlos Rosenkrantz, uno de los miembros de la Corte, a la que aspiraría a ingresar Licht o a la que aspirarían que ingrese Licht varios líderes de la comunidad jurídica nacional. No sabemos si el gobierno. Contesta Licht, y acá ya entramos en el terreno del humor. A Ricardo Ramírez Calvo, que lo trata de chanta porque dice, usted escribió un libro citando libros que no existen, entre otros uno de Rosenkrantz, le dice, doctor, gracias por la dedicación a la lectura y por tomarte el trabajo de señalar lo que viste. En determinadas ocasiones la desprolijidad, el apuro y hasta alguna intervención poco feliz de la inteligencia artificial pudieron jugarme la mala pasada. Reconozco a modo de ejemplo una cita del artículo de Rosati, otro citado que no escribió, que evidentemente necesitaba una revisión más fina. Sin embargo, conviene advertir que desmerecer el esfuerzo ajeno resulta siempre ingrato, sobre todo cuando la intención fue aportar, aún imperfectamente, algo construido con honestidad intelectual. Por lo menos dejé el texto abierto, no borré nada y asumo mis errores. No solo asumo, los dejo los errores. Te lo digo con sinceridad, fuiste una inspiración importante para seguir escribiendo con más rigor y más calma. En casa pagamos la luz, dice Licht, luz. Si no veo es por culpa de la presbicia. Hay que reconocerle el humor, la gracia, pero daría la impresión de que no entendió que lo estaban cargando con lo de luz. Sigue la polémica. ¿Por qué? Porque aparece un largo tuit de Juan García Amado, obviamente no lo vamos a leer, búsquenlo si a ustedes les interesa, @Juan A. G. Amado,
¿Por qué interesa? Porque esto ya cruzó el Atlántico. Es un filósofo del derecho muy importante en España que decidió involucrarse en esta polémica sobre un libro escrito de manera, como dice el propio autor, de manera tan atolondrada que está plagado de errores y de inventos. Pero ahora vamos a ver otra intervención, que es la de Agustín Sbar. Es un abogado muy prestigioso argentino, lideró en su momento la AMIA, y dice: Miguel Lich está pasando mal por la ayuda de inteligencia artificial para su horrible Tratado de Derecho Talmúdico, publicación presuntamente instrumental. Acá dice algo interesante Sbar, para su campaña a una silla de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, Sbar cree que el libro es para llegar a la Corte. Que lo presente el rabino Saka es un gran error, que Baruch Hashem, si Dios quiere, dice, está a tiempo de revisar. Ojalá. Interesante que Lich quiera ingresar a la Corte, seguramente postulado por el gobierno, porque Lich dice que él no comparte las ideas de Milei porque cree en la justicia social. O sea, sería una aspiración a que el gobierno postule para la Corte a alguien que no está alineado con algo tan importante para este gobierno como es la visión de lo social y lo económico. Muy bien. Estamos entonces ante algo inquietante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de un intelectual del derecho, no estamos hablando solamente de alguien que aspira a llegar a la Corte, estamos hablando de un funcionario de la magistratura que preside el Tribunal Fiscal y esta es una nota de Infobae de agosto del año pasado, inteligencia artificial aplicada al derecho y la gestión judicial, herramientas innovadoras en el Tribunal Fiscal de la Nación, lo escribe Nathan Licht y defiende la utilización de la inteligencia artificial en el tribunal que él preside, utilización de la inteligencia artificial que demostró, lo llevó por lo menos a un mar de errores en un libro que aparentemente de punta a punta está hecho con el chat. Novedades del mundo institucional, nuevas adquisiciones, aportes de la justicia, de esta justicia de la que hablábamos, dormida frente al tema de la AFA, involucrada con la AFA, que duerme en Comodoro Pi y está medio dormida también a la hora de escribir libros en el Tribunal Fiscal de la Nación. Vamos a hablar ahora con Esteban Bullrich, vamos a hablar con Enrique Morat, vamos a hablar con Jorge Colina, los tres autores sobre un libro referido a la provincia de Buenos Aires, a una reforma administrativa que ellos proponen para, por lo menos desde el punto de vista de la organización jurídica e institucional, ir liberándonos de algunas de las lacras con las que convivimos todos los días y que nos llegan desde esa provincia y sobre todo desde el conurbano bonaerense. Empezamos Odisea, después, como les dije, Pancho Olivera nos va a hablar de justicia y fútbol, nos va a hablar también de una misteriosa mansión en la zona de Pilar, más precisamente en Villa Rosa. Aparentemente es de un jubilado, de una jubilada que es monotributista, pero tiene helipuerto, canchas de fútbol, varias piletas de natación, misterio. Daniel Vilota, ¿qué pasa cuál es la novedad en el conurbano bonaerense para que empiece a haber una ola de violencia ligada a robos? ¿Se está migrando el narco de Rosario al conurbano? Hoy no la tenemos a Camila Perochena, que está cumpliendo con tareas profesionales como historiadora en Valencia. Está entre nosotros Ana Iparraguirre. Nos va a hablar de la reforma laboral, pero con un acento en un punto: el trabajo de los jóvenes. ¿Cuáles son las formas de trabajo que demandan hoy los jóvenes y qué necesidades jurídicas habría para que eso evolucione, se expanda? Y el whisky, tampoco la tenemos a Carola, que está de viaje. Vamos a tomar un whisky con Daniel Vilota, no es difícil hacerlo tomar whisky. Pancho Olivera, un poquito más difícil. Y con ellos vamos a hablar de dos temas. Uno, una guerra prácticamente a puñetazos que acaba de ocurrir en el Senado de la Nación
Una pelea por un despacho. Ojo, no es la pelea por el palco que iban a ocupar Karina Milei, Santilli, Adorni y que llevó a un conflicto con Victoria Villarruel. Es una pelea con una senadora kirchnerista por un despacho en el Senado de la Nación. Y la otra novedad, una competencia automovilística en la Ruta 40, en el sur del país. Ustedes van a ver el tránsito por la Ruta 40 de autos de altísima gama y de altísima velocidad. No van a poder creer lo que van a ver en ese video, auspiciada esa competencia por la Secretaría de Deportes y Medio Ambiente de la Nación. Con una curiosidad, los que organizaron la competencia dijeron: queremos que nos multen, ofrecemos pagar una multa porque afectamos el medio ambiente. Auspiciados por la Secretaría de Medio Ambiente que conduce Daniel Scioli. Empezamos Odisea, vamos al encuentro de Esteban Bullrich, Enrique Morat y Jorge Colina.